Doctor, ¿listo para arrancar? Listo. Si hay algo que genera mucha preocupación en la población paraguaya en general es siempre los destinos de los fondos del Instituto de Previsión Social. Y es que en Paraguay el IPS es la mayor institución previsional, la que asegura no solamente la salud de miles o cientos de miles de paraguayos, sino también el destino de sus jubilaciones. Y es por eso que desde hace un tiempo está en el centro de la discusión cuál fue el destino que se le dieron a 828.800 millones de guaraníes de los fondos del IPS, que fueron enviados a un fideicomiso para prevenir el mal gasto de los fondos y que realmente sean utilizados para obras de inversión de infraestructura en materia de salud. ¿Qué era lo que pasaba hasta aproximadamente 2015-2016? Es que el IPS destinaba parte de los fondos que normalmente recauda todos los meses y los enviaba como inversiones o incluso inversiones en papeles o incluso como depósitos a la vista al sistema bancario. Y cuando necesitaba financiar sus obras de infraestructura, se generaban créditos al sistema bancario o incluso antes hubo un propio crédito interno entre el fondo de jubilaciones al fondo de salud que nunca fue pagado, lo que generó un problema muy grande en los cálculos actuariales que son las proyecciones de la salud financiera del IPS. Es por eso que se recurrió por allá del 2016-2017 a una figura muy interesante y muy básica y fundamental del sistema bancario, que es el fideicomiso. A partir de lo que se generaba desde el fondo de pensiones se encargaba de fondear un fideicomiso que era como un préstamo para el fondo de salud, y el fondo de salud se encargaba de la proyección y la ejecución de obras de infraestructura en salud. Sin embargo, esta situación se ha puesto en entredicho porque han surgido informes de una auditoría de que supuestamente los fondos fueron destinados a obras que no debían e incluso a pago de salarios o compra de vehículos, cosa que estaba totalmente imprevisto, no estaba previsto dentro del contrato. Por eso decidimos recurrir a una de las voces autorizadas del caso, que es Benigno López. Él fue titular del IPS y fue ministro de Hacienda. Fue el titular del IPS al momento en el que se firmó este contrato de fideicomiso, para que nos explique realmente cuáles eran las obras que estaban permitidas dentro de este contrato, cuáles no estaban permitidas, qué se podía hacer y qué no se podía hacer con estos fondos. Quisimos salir un poco de la efervescencia, de la disputa político-económica mediática que hay en estos días, para tratar de entender y acercarles a ustedes, quienes están al otro lado o quienes nos están escuchando, la versión más cercana a la verdad, porque la verdad se construye, no es una cuestión única muchas veces. Es por eso que no quiero extenderme demasiado, sino que tratar de dejarles en esta oportunidad con alguien que realmente pueda explicarnos qué fue lo que pasó con el fideicomiso del IPS. Entonces, sin más vuelta, en esta edición de Sin Filtro, el doctor Benigno López. ¿Qué tan grave es la situación del IPS para vos, alguien que pasó por ese lugar? Porque siempre desde afuera me dicen el IPS está en la quiebra más o menos. Pero ¿qué tan grave es realmente? Mira, yo creo que IPS siempre te presenta desafíos importantes desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de gestión, ¿verdad? Yo trato de no mirar esa parte hoy que estoy afuera, sino valorar lo mucho que da IPS al asegurado. Pero lamentablemente nos fijamos en lo que falta, ¿verdad? O sea, si vos mirás los informes de gestión de IPS año a año, los servicios que da IPS son monstruosos, o sea, hace mucho. También tiene desafíos, y yo creo que los desafíos vienen por el lado de la política de salud que se puede tener. O sea, la idea de financiar a todos todo es una idea que es costosa. O sea, con esa idea de financiar a todos todo entran las enfermedades catastróficas, entran los amparos, entran toda una cuestión de números muy grandes que no están incluidos en el presupuesto normal de IPS. Y eso arrastran recursos multimillonarios, ¿verdad? Para un pequeño grupo de asegurados. Yo creo que ahí falla el país al no tener una política pública de financiamiento de las enfermedades catastróficas, donde todos los paraguayos tengamos derecho a tener
una salida en caso que nos ocurra una de esas desgracias, ¿no? Porque una enfermedad catastrófica prácticamente es infinanciable si no tenés algo fuerte o un seguro muy bueno que tampoco te cubre todo. IPS en cambio te cubre el medicamento más bajo, más barato, hasta el más caro. Entonces yo creo que hay un desafío importante ahí en cómo diseñar esta política de salud pública entre IPS y el Ministerio de Salud, de tal manera de tener un sistema integrado de salud pública que te permita, al menos en estas enfermedades catastróficas, que son enfermedades que te rompen la economía y que te desarman para siempre, tener un lugar donde poder recurrir y tener un tratamiento que sea adecuado para vos. También hay un desafío importante en el fondo de salud, que son los amparos, ¿verdad? Enfermedades catastróficas que le agarran a un ciudadano que por alguna razón el medicamento no está en el Vademecum, que el Vademecum es la lista de medicamentos que IPS está obligado a tener para atender a su asegurado, y un medicamento de ese tipo de enfermedades te trae multimillonarios costos, ¿verdad? Entonces habría que tener también una política para eso. Los amparos probablemente no se puedan evitar, pero sí pues se podrían regular, ¿verdad? O sea, porque hay medicamentos que ni IPS le da al asegurado normal, que está obligado a dar a un asegurado que tuvo la desgracia de tener este medicamento, que está por encima de todos sus procesos, sus proyectos, sus prospectos y su economía para comprarlo, ¿verdad? Yo creo que esos son desafíos muy grandes en el sistema de salud, que es lo que se ve el día a día. O sea, IPS sí puede estar fallando en muchas cosas, pero también hay que mirar todo lo mucho que da. Justamente conversábamos con el doctor Guillermo Sequera en estos días y yo le decía que es como que todo el sistema de salud pública en algún momento se apoya en el IPS porque decir, justamente por esto decir, tengo cáncer, me voy al IPS. Tengo que hacerme diálisis, me voy al IPS. ¿Por qué? Porque tampoco hay un sistema de salud pública que te garantice que vas a tener en tiempo y forma lo que necesitas, ¿verdad? Sí. Y ahí está la falla, yo creo. Y tenés diálisis, te vas a IPS, tenés terapia. Mucha gente a mí me llamaba después de 30, 40 días que estaban en terapia sus familiares para darle una cama en IPS. Y generalmente no es una decisión discrecional del presidente dar una cama a Juan o a Pedro, hay un proceso. Pero más de 10 15 días los sistemas de salud, de seguro de salud no te cubren, ¿verdad? Claro. Entonces, estar en terapia es un costo enorme también para IPS. O sea, IPS tiene muchos costos que deberían de ver la forma de cómo enfrentarlos, ¿verdad? Además de eso están los procesos que siempre son complejos y que siempre se prestan a complicaciones y a especulaciones y a malentendidos. Hay un poco también bastante de zona gris en algunas compras que se hacen, pero la masividad de los procesos de compra IPS es increíble. Nosotros a fin de año, por ejemplo, en las sesiones de fin de año teníamos sesiones que duraban 3 o 4 días donde se aprobaban 100, 200, 300 llamados. Una locura. Una locura. Sobre todo ahí es que viene justamente en este cuidado que hay que tener de los fondos, es que en algún momento, creo que era todavía tu presidencia, cuando por ley se empieza a reglamentar un poco los usos que se podían dar a los fondos que recibe el IPS o que recauda el IPS, y es cuando se ve esta situación en la que el fondo de pensiones, o sea, lo que recauda todos los meses IPS, se ponía en el sistema bancario y cuando necesitaba hacer inversiones para el fondo de salud tenía que recurrir a créditos del sector bancario y había una diferencia que ganar al banco. Entonces se pone un alto y le dicen, espera, si ya tenemos nosotros nuestros fondos, vamos a empezar a generar nosotros una forma de que uno le presta al otro para que el negocio en todo caso sea el IPS. Y a partir de ahí es que empiezan a aparecer figuras como el fideicomiso, doctor. Sí, Si no no, te he equivocado, corregime por favor. te voy a tratar de aclararte un poco, ¿verdad? Cada fondo es autónomo, interdependiente uno del otro, y un principio básico es que vos tenés que usar los fondos de salud para salud y los fondos de jubilaciones para las pensiones, ¿verdad? No se podría mezclar entre ellos en la norma básica. ¿Qué nosotros vimos eso en la historia pasada? IPS pidió un préstamo al fondo, o sea, IPS dentro de IPS, el fondo de salud le pidió un préstamo al fondo de inversiones, el fondo de inversiones le prestó, IPS nunca le pagó. Pero es lo que generó un problema en los cálculos actuariales hacia futuro. Entonces nosotros vimos también en esa situación que teníamos como 14 horas paradas, que no podían avanzar porque el financiamiento no alcanzaba. De hecho, el fondo de salud estaba agotado. Cuando yo asumo la presidencia, teníamos una deuda con los proveedores de salud pública de 150, 200 millones de dólares, más o menos.
que consumían todos los recursos del Fondo de Salud destinados también a obras públicas y destinados también a salarios. El salario de todos los médicos, de todas las enfermeras, de todo el personal de apoyo también paga el Fondo de Salud. O sea, es un fondo exclusivamente de gasto y el Fondo de Salud no era suficientemente solvente para pagar todo lo que pagaba y se iban acumulando deudas en IPS y esas deudas nosotros las fuimos pagando a través de un mecanismo financiero, la cesión de créditos. La carta orgánica de IPS te permite, perdón, la ley de contrataciones públicas le permite a la entidad, al convocante, ceder los créditos si uno que está apurado en cobrar. Nosotros arreglamos con el sistema financiero, arreglamos con los proveedores, autorizamos la cesión de los créditos para que ellos puedan cobrar, nos pusimos de acuerdo, nosotros pagamos la mora desde el día que no pagamos hasta el día que pagamos, hacia atrás, y ellos se encargaron del costo del financiamiento hacia adelante. Fue una figura muy interesante que sirvió para ponernos al día y a partir de enero del 2015 ya estábamos con un parque de salud bastante más robusto que el que recibí. Y en esas mismas condiciones, como el Fondo de Salud es el que paga también las obras, nos encontramos que teníamos 14, 15 horas paradas. Entonces buscamos una ingeniería financiera, un instrumento financiero que nos permita financiar esas obras hacia adelante. Así como vos no haces tu casa al contado, los hospitales, las obras de infraestructura también deberían hacerse o deberían poder hacerse en el tiempo. Y ahí gestionamos la figura del fideicomiso, presentamos a las autoridades la idea y trabajamos en el proyecto de ley. Nos fuimos al Congreso, lo aprobamos y lo aplicamos a partir de diciembre del 2017. Este fideicomiso estaba hecho para realizar obras, o sea, inversiones de infraestructura en cualquier inmueble propiedad del IPS. Sí. Fuera de la propiedad del IPS, lo de entrada no se podía. Y yo creo que no, ¿verdad? No sé si hubo algo de eso en la historia del fideicomiso, en nuestra gestión no, ¿verdad? La idea era invertir en tu propio patrimonio. Yo creo que el 100% de los recursos del fideicomiso están invertidos en el patrimonio de IPS, ya sea traducido en más camas, más hospitales, más terapias, más servicios para los asegurados y en toda la República. Tenemos inversiones en Asunción, en Ciudad del Este, en Villarrica, en Coronel Oviedo, en San Juan, en Misiones, en el Chaco, no sé, hablando con el arquitecto Masi en estos días, me dijo más en su gestión, que estuvo 2 años más que yo, más de 27 centros de salud y hospitales hicimos y llegamos a toda la República. Lo que un poco conversando y alejado, digamos, de esta pelea mediática que hoy en día traté de averiguar es que sí había como estos 4 hospitales que son mencionados tanto de forma repetitiva, pero lo que me dice alguien es que lo que pasa es que bajan, o sea, el Banco Central dice, pongan dónde se va a invertir como uno de los proyectos, pero y ahí surge la duda, ¿y qué pasa si esos proyectos se paralizan? Entonces pongan una opción de otros centros de salud. ¿Qué es lo que pasó? De hecho, como nos avanzó en 4 de estos proyectos, pero había necesidad en otros, se avanzó en los otros. Nosotros, te voy a tratar de enfocar esa discusión. Nosotros fuimos discutiendo el contrato entre nosotros dentro de IPS. Y primero la idea era tener un contrato muy rígido que iba a tener problemas porque cada rato íbamos a tener que cambiar el contrato para poder financiar una obra. Después llegamos a la conclusión de que era mejor tener un contrato flexible, por eso pusimos las obras que considerábamos que podríamos llevar adelante, que muchas estaban todavía en pañales, y incorporamos la cláusula otro centro de salud para poder dar respuesta a toda la República, porque para IPS es igual el hospital central que el hospital de San Juan Bautista o que el hospital de Villarrica. O sea, los ciudadanos deberían tener un lugar donde irse sin tener que venir al hospital central, que también ayudaba a no colapsar el hospital central. El hospital central recibe más de 20.000, 25.000 personas por día, entre visitantes y asegurados que van a alguna atención y personas que están internados. O sea, es un monstruo el hospital central, ¿verdad? Y tratamos de apoyarle con hospitales importantes en algunas cabeceras, como el de Ciudad del Este, que es importante, como el de Ingavi, que también se hizo, que es importante. Y así una cantidad de hospitales que fueron, yo creo, cubriendo la red de salud de IPS y al final del día el asegurado tiene una posibilidad de irse más cerca a ser atendido por IPS y el contrato sigue cumpliéndose normalmente. O sea, yo sinceramente trato
de ser crítico, trato de buscar dónde está el problema y no encuentro. O sea, lamentablemente no encuentro. Veo que todos los recursos están invertidos en el patrimonio de IPS. Si vos sumás cuántas camas tenías en el 2017, cuántas camas tenés hoy después de la fiducia, tenés más de 3.000, más de 3.000, que fueron camas que están a disposición del asegurado. O sea, yo, sinceramente, me pregunto y me pregunto qué podríamos haber hecho diferente, cómo podríamos haber mejorado la idea, y veo que fue muy fortalecido, y parece hacerlo muy fortalecido después de la idea que tuvimos de financiar las obras con los fondos de inversión. Que de hecho, o sea, de paso, tampoco es cierto que no cobra ningún interés, ¿verdad? El contrato prevé el pago de una tasa de interés relativo a la política monetaria, de tal manera que IPS gana en las dos puntas, gana de los recursos que tenía a la vista, que casi eran cero, el interés que se pagaba en aquella época, en hospitales, en camas, en obras, y esos recursos son repagados por IPS de manera regular. IPS va a recuperar el 100% de esos fondos en el tiempo. Sobre todo que, digamos, no es una invención meramente de ustedes, sino que hubo un trabajo técnico, incluso acompañado por un dictamen técnico del doctor Manuel Ferreira, Sí. ¿verdad? O sea, no es una invención, doctor. No, no es Algo una que se invención, lo- es un trabajo que hicimos con la seriedad profesional que corresponde. Consultamos con el doctor Manuel Ferreira, que hizo un dictamen sobre los flujos, hasta cuándo podía aguantar el fondo esta idea. Hicimos, aparte de que nosotros teníamos gente del Banco Central que conocía la figura, que conocían bastante bien todo esto, que también abogados competentes del Banco Central que estaban conmigo, que me acompañaron. También pedimos dictámenes externos a estudios jurídicos de primer nivel, que todos coincidían que era una salida sumamente novedosa y sumamente creativa, y que podría tener un impacto muy grande en el patrimonio de IPS y en la salud de sus asegurados. Que lastimosamente digamos, el flujo era algo que no se podía prever. Hubo una disminución en el 2020 porque fue pandemia y eso es algo que hasta ahora todo el mundo está tratando de recuperar. Así mismo, o sea, la pandemia tuvo, pero ahí nosotros también, ya en mi otro rol de ministro de Hacienda, nosotros le fortalecimos a IPS desde el Estado en la pandemia, que creo que llegamos hasta $200 millones que pusimos del financiamiento de la pandemia. Alrededor de $200 millones dimos a IPS para que pueda enfrentar también los desafíos que tenía. Bueno, o sea, eso fue un momento sumamente conflictivo, no solo en Paraguay, sino en el mundo. ¿De dónde sale la versión de que supuestamente se pagaron sueldos, doctor, con estos Es fondos? una cosa que no tiene sentido. Ni sueldo, ni auto. Nada. Porque, por lo que entiendo y leí vagamente, estos, a ver, el banco que tenía los fondos realizaba los pagos con una cuádruple firma del presidente, del director administrativo, creo que era el director del departamento y el fiscalizador de obras. Sí. O sea, tiene que haber una obra de por medio. Tiene que haber una obra de promedio. Yo creo que eso es alguna idea creativa de alguien. Yo averigüé, pregunté, me interioricé, le pregunté a la gente y no hay ninguno de esos pagos, me dijeron, ¿verdad? Y la gestión de la fiscalización estaba en manos del IPS. Sí, yo creo que ahí hay una confusión, ¿verdad? O sea, hay una confusión en el sentido de que mucha gente o la crítica apunta a la eventual o supuesta mala gestión de IPS en el contrato de obra, a la hora de controlar al contratista con la función exclusiva que tenía el fiduciario. El fiduciario tenía exactamente como vos decís, recibía la instrucción de IPS, miraba si tenía fondos, miraba si la instrucción era correcta de acuerdo a lo que teníamos acordado, y pagaba. O sea, y el IPS miraba, controlaba, verificaba, revisaba la obra, y si había problema en la obra, le reclamaba al contratista de acuerdo al contrato firmado con esa entidad, y le reclamaba al fiscal de obra de acuerdo al contrato que tenía con esa entidad. O sea, son dos vertientes diferentes, ¿verdad? O sea, el contrato de obra de IPS es un contrato interno de IPS, donde IPS es el responsable de verificar que las obras se hagan bien. Y el pago es el pago que se le hace a través de la fiducia en obras que previamente, a primera vista, significaban que estaban correctas, y se pedía el pago, ¿verdad? Para no alargar, demorar y entrar en mora. O sea, que yo no creo que haya un pago en salario, y yo no creo que haya un pago en vehículo. Habría que ver, revisar y comprobar eso y pedir explicaciones, ¿verdad?
El monto de los 828.000 millones, ¿de dónde sale, doctor? Hicimos un cálculo de cuáles eran el monto que podía prestar el fondo de salud sin tener, el fondo de jubilaciones sin tener ningún estrés con respecto a lo que necesitaba IPS, cuáles eran las obras que queríamos llevar adelante y incorporamos la cláusula de otros centros para darle agilidad. Y ahí salen sumados 820.000, 28.000 millones de guaraníes. Eso era en base a un cálculo aproximado. Aproximado, ¿Verdad? sí. Entonces, ¿vos no notás que haya existido irregularidad en esto? Yo no creo que haya existido ninguna irregularidad en el contrato de IPS, no creo. Yo creo que fue un instrumento sumamente importante para nosotros, sumamente importante para IPS. Los guaraníes del fondo de jubilaciones están traducidos en ladrillos dentro del predio de IPS que hacen valer, que aumentan el valor patrimonial de cada uno de esos centros de salud y que permitieron más que nada que el objetivo del contrato era proveerle atención al asegurado en cada zona donde estábamos nosotros presentes. Yo creo que no hay ninguna irregularidad, mucho menos alguna conducta penal o criminal que amerite toda esta discusión de hace 3 años que tenemos con ver cómo podemos encontrar la quinta pata al contrato de la fiducia que hizo Atlas con IPS. Y es también un mensaje complicado para el próximo socio de IPS, porque tal vez pueda buscar figuras como esta para resolver su problema. ¿Quién va a querer ser socio de IPS si lo único que se va a buscar después es el error, la irregularidad, que está bien que se busque, pero 3 años ya tienen buscando? Y siguen con el mismo discurso de que otro centro de salud entró de contrabando al contrato como si fuéramos unos tontos que no sabemos lo que firmamos. Y sobre todo, doctor, que no me quiero olvidar esto, lo que me cuentan es que este análisis técnico del doctor Ferreira detectó incluso que el estrés al estrés que se iba a someter, digamos, al flujo, era extremadamente bajo con este monto y que incluso los márgenes daban para que el fideicomiso sea mayor Sí. sin que esto genere un estrés incluso impagable, que sea impagable para los fondos propios del IPS. Exactamente. Teníamos margen para hacer un fondo más ambicioso, pero decidimos empezar con eso, ¿verdad? O sea, como que se está metiendo un poco la salud financiera del IPS en un problema político que no debería tampoco, doctor. Yo creo que no le ayuda a nadie esta situación. Si vos tenés realmente reclamos, pasaron 3 años y no avanza ninguno de ellos. Nunca, tengo entendido que nunca le hicieron reclamo a nadie, más que una auditoría y una comunicación a la fiscalía. O sea, una cuestión que es estrictamente civil dentro del marco de la voluntad de las partes en un acuerdo, en lugar de buscar la solución dentro del contrato, están buscando por fuera del contrato, lo que yo creo que no sé cuál es el objetivo, ¿verdad? Pero para mí es llamativo. Vos, si estuvieras al frente, ¿crees que seguir con otras herramientas como un fideicomiso similar, sacando un poco esta situación, podría volver a ser incluso sano para el IPS? Sí, yo creo que IPS va a tener que buscar una solución financiera ante los desafíos que tiene el presidente actual. Va a tener que encontrar una salida, ¿verdad? Que le permita liberarse el pago de las deudas y de tal manera generar el flujo suficiente para seguir comprando, ¿verdad? Porque si vos comprometes todo tu recaudación al pago de la deuda, ¿con qué recursos vas a comprar los medicamentos que IPS sigue demandando todos los días, ¿verdad? O sea, el doctor seguramente, y según leí en la prensa, está asesorándose por expertos financistas que le van a dar alguna salida en ese sentido. Y yo creo que al final del día IPS es demasiado importante para el ciudadano paraguayo, por su presencia en todo el país, y alguna solución van a encontrar. Doctor, te agradecemos muchísimo. Cuando quieras, un gusto. Doctor Benigno López, en esta edición de Sin Filtro.